saludos a todos. Muchas gracias por haber aceptado compartir esta mañana hoy con nosotros en este seminario internacional. Mi nombre es Raúl Villalta, en nombre de la Asociación Protección Radiológica de El Salvador. Damos la bienvenida. Hoy nos va a acompañar la ingeniero físico Maribel Vallejo de Colombia, y nos va a estar dando esta charla que se titula Funciones y retos del oficial de protección radiológica. Hola Maribel, ¿estás en línea? Hola, sí, por aquí estoy. Excelente. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Cecilia Alfaro, presidenta de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, y bueno, damos inicio a la sesión de hoy. No se está oyendo, Cecilia, se oye muy cortado. Entonces, ¿puedes compartir tu presentación, Maribel? Listo, me confirman porfa cuando estén viendo mi pantalla. Ok, sí, estamos viendo tu presentación. Listo, perfecto. Entonces me presento, mucho gusto. Mi nombre es Maribel Vallejo, ya que Cecilia no me pudo presentar. Yo soy ingeniera física, estudiante de maestría en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Y actualmente también soy oficial de protección radiológica en 2 instituciones públicas de aquí de Colombia, de Medellín, ¿cierto? El día de hoy les voy a hablar acerca de las funciones y retos de un oficial de protección radiológica en Colombia, ¿cierto? Porque cada país tiene su normativa distinta, entonces digamos que la figura es parecida, pero puede variar algunas funciones de país en país. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De 3 cosas básicamente: de la normativa colombiana, de las funciones de un oficial de protección radiológica y de los retos y estrategias digamos, para llevar a cabo una adecuada labor como oficial de radioprotección. Entonces, la normativa que nos rige aquí en Colombia es la resolución 82 de 2018, que lo que hace es regular el uso de equipos emisores de radiación ionizante. Esta resolución no tiene en cuenta las fuentes de radiación ionizante, que recordemos que es distinto un equipo generador que una fuente, ¿cierto? El equipo necesitamos, digamos, conectarlo, operarlo para que emita radiación, mientras que la fuente de radiación ionizante ya solita emite radiación, ¿cierto? Entonces se hace como la diferencia entre ambas, y digamos que el oficial de protección radiológica está, digamos, enfocado en este tipo de equipos que son los generadores. ¿Listo? Entonces, lo que hace esta resolución es darnos las directrices para que estos equipos los usemos seguramente. Y pues nos va a establecer todo ese control y una calidad para la prestación de los servicios. Se dividen entonces en las siguientes categorías. La primera es las prácticas veterinarias industriales o de investigación. Esto va a tener entonces los equipos de rayos veterinarios, los equipos de investigación, los equipos industriales, ¿cierto? Que existen una gran cantidad de gama de equipos para estos usos, pero debido a que no hay como pacientes humanos ahí expuestos, entonces digamos que son como la categoría más básica para la resolución. La vigencia de estos equipos es máximo 6 años, pero digamos que las entidades territoriales de salud pueden emitirla por un tiempo menor si encuentran, digamos, alguna falla en el equipo, con el personal o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, eso ya queda como a criterio de la seccional de salud que emita la licencia. Pero digamos que lo normal son 6 años la licencia para este tipo de equipos. Bueno, también está la categoría 1, que son las prácticas médicas de baja complejidad. Aquí en esta categoría están entonces los equipos de densitometría ósea y los equipos de rayos X periapical odontológico, que son la imagen que vemos, ¿cierto? Estos equipos, digamos que son un poquito más complejos y vamos a tener pacientes ahí involucrados, pacientes humanos involucrados entonces en la radiación directamente,
pero son equipos que emiten muy baja dosis de radiación, por lo tanto no se consideran, digamos, como muy importantes a la hora de la contribución a la dosis, a pesar de que sabemos que las radiografías más comunes que se realizan son las odontológicas, las periapicales. Sin embargo, pues digamos que no implican demasiado riesgo, ¿sí? Y la vigencia, digamos, para esta licencia son 5 años, pero puede ser un tiempo menor por las mismas razones que les contaba ahorita. Y para la categoría 2 ya tenemos la licencia de prácticas médicas de mediana y alta complejidad. Aquí pongo solamente unos ejemplos, digamos, de lo que puede ser los equipos aquí involucrados, porque hay muchos más equipos y ahora pues la tecnología ha avanzado bastante y tenemos tomografía dental y bueno, una cantidad exagerada de equipos distintos, ¿cierto? Entonces lo más común que nos encontramos son rayos X convencional y portátil, tomografía, mamografía, angiografía, equipos de intervencionismo como son los arcos en C, ¿cierto? Equipos de cirugía, aceleradores lineales y bueno, como les decía, una gran cantidad de gama de equipos. La vigencia de esta licencia es de 4 años, pero nuevamente si tenemos un equipo muy viejito o hay algún problema, digamos, con la institución o con la documentación, entonces se puede dar una licencia por menor tiempo. Esta es, digamos, la práctica más importante para esta institución. Y no me refiero a más importante, ¿cierto? Todas son importantes. Me refiero a más importante con respecto a las funciones del oficial de protección radiológica, ¿cierto? Entonces, para esta categoría, cada institución tiene que contar con el oficial de protección radiológica, que tiene que ser un profesional, no puede ser ni un estudiante, ni un tecnólogo, ni un técnico, no. Tiene que ser un profesional que lo que va a hacer es encargarse de la seguridad radiológica de la institución que tenga los equipos y que preste estos servicios. Entonces, para licenciar un equipo o varios equipos, ¿cierto? Una institución que tenga equipos de categoría 2, entonces vamos a tener estos requisitos. Son un montón, de hecho esto es como un resumen porque de hecho hay una lista enorme de requisitos, pero básicamente tenemos entonces, con respecto a la seguridad radiológica, tenemos que tener un cálculo de blindajes. Recordemos que el equipo debe estar dentro de una sala, digamos, de rayos X, que esté completamente blindado. Esos cálculos de blindajes deben hacerse de acuerdo a la operación del equipo, ¿cierto? A los máximos kilovoltajes, miliamperajes, tiempos de exposición. Ahí obtenemos entonces de cálculo de blindajes para minimizar riesgos al personal que lo está operando y en general pues al público, ¿cierto? Tenemos que tener informe de control de calidad por cada equipo. En Colombia el control de calidad tiene una vigencia de 2 años, siempre y cuando el equipo no se mueva o no se modifique pues en la sala. Si algo se modifica debe hacerse antes de los 2 años, pero normalmente uno cuando ya instala un equipo y lo tiene pues como operando en una sala, entonces cada 2 años le va a hacer el control de calidad. También tenemos que tener los registros dosimétricos de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos, el certificado de capacitación en protección radiológica de los trabajadores, el programa de capacitación anual en protección radiológica. Este programa de capacitación, también la resolución nos da como unos criterios mínimos para el contenido de las capacitaciones. Tenemos también que calcular los niveles de referencia diagnósticos, hacer como un documento con las descripciones de seguridad. Por ejemplo, en el hecho de cómo vamos a evitar que entre gente, digamos, externa a la sala de rayos X cuando se toma una radiografía, bueno, y en general en todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las señales luminosas, la señalización importante del trébol magenta sobre fondo amarillo que lo tenemos por este lado superior izquierdo de la pantalla, todos los procedimientos de mantenimiento, el programa de vigilancia radiológica, programa institucional de tecnovigilancia, programa de protección radiológica y el INVIMA de los equipos. Aquí en Colombia, no sé en El Salvador, bueno, y en el resto de Latinoamérica, cómo se llame la entidad, pero aquí tenemos el INVIMA, que es una institución adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social,
que nos regula entonces, digamos, todo el tema de medicamentos y equipos biomédicos para que estén en óptimas condiciones y sean pues autorizados en el país. Bueno, entonces siguiendo con el tema del oficial de protección radiológica, tenemos entonces básicamente las funciones. Bueno, como ya les había dicho, tiene que ser un profesional, no basta simplemente con que sea profesional. Digamos que nosotros tenemos una capacitación muy especial y muy específica en protección radiológica. Tenemos que tener un curso mínimo de protección radiológica, ¿cierto? Donde aprendemos entonces todos los principios básicos de protección radiológica y cómo ejecutarlos, digamos, en una institución, ¿cierto? Ahí adquirimos como todas las herramientas. Y básicamente lo que hacemos es elaborar, ejecutar y supervisar el programa de protección radiológica, que ya les voy a contar, digamos, todas las funciones como individuales del programa de protección radiológica y todo lo que ello conlleva. Entonces, funciones, registro documental. Pues resulta y sucede que la resolución entonces nos exige un registro documental mínimo, como son, por ejemplo, los documentos del gerente, los documentos de la institución, digamos, si es una institución, digamos, privada o pública, entonces vamos a tener un gerente en el caso de una empresa. Por eso los documentos del gerente, también la existencia, digamos, de esta empresa o de esta institución. Tenemos que tener también todos nuestros documentos al día, como es la tarjeta profesional, como es el hecho de el diploma, los certificados de los cursos, todo eso lo tenemos que tener. Entonces el registro documental es bastante importante, son un montón de documentos, digamos, que son muchas veces muy privados, ¿cierto? Porque tenemos la cédula, por ejemplo, o el documento de identidad del gerente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos documentos. También está el tema de los procedimientos de mantenimiento, que como sabemos, yo creo que todos aquí en esta reunión sabemos que esos procedimientos de mantenimiento deben hacerse, digamos, periódicamente. Esta resolución nos exige que sea mínimo una vez al año, pero lo ideal es que sean 2 o 3 mantenimientos al año por cada equipo, ¿cierto? Y estos procedimientos de mantenimiento no los realizamos nosotros, sino que los realiza o los ingenieros biomédicos de la institución o una empresa pues externa que es la encargada de dar como el soporte técnico de los equipos. Normalmente las instituciones aquí en Colombia contratan con los fabricantes del equipo, quien nos vende el equipo, entonces se contrata los procedimientos de mantenimiento por algún tiempo. De hecho, si los equipos son nuevos y están en garantía, la casa, pues la casa fabricante o vendedora lo que hace es en la misma negociación del equipo se negocian estas visitas de los mantenimientos mientras que el equipo está en garantía. Ya cuando tenemos equipos más viejitos, entonces normalmente se sigue contratando con ellos o con alguna empresa, digamos, que tenga ingenieros o técnicos capacitados para hacerle un mantenimiento adecuado a estos equipos. Tenemos que los equipos de rayos X son bastante complejos, tienen un montón de piezas mecánicas y también pues como toda la parte del tubo y del generador que son más especializados. Entonces es muy importante hacerle un adecuado procedimiento de mantenimiento y la regulación nos exige entonces tener todo esto. También debemos tener los planos generales de la institución, esto también por el tema de los controles de calidad que ya más adelante vamos a hablar de ellos. Los planos generales y el cálculo de blindaje son extremadamente importantes, ¿cierto? No podemos tener entonces una sala de rayos X como en cualquier lugar. Hay, digamos, una planeación desde infraestructura hospitalaria para poder garantizar que las salas de rayos X sí estén en los lugares adecuados, minimizando pues riesgos de que en las salas aledañas haya, digamos, alguna radiación o algo que no nos permita que la institución sea segura en términos entonces de protección radiológica. Bueno, también debemos llevar los programas de vigilancia epidemiológica.
Esto es muy importante porque recordemos que las radiaciones ionizantes son bastante peligrosas y pueden generar efectos adversos a la salud de los operarios de los equipos y de las personas que están, digamos, como involucradas en la práctica. Por lo tanto, es muy importante que a los tecnólogos de rayos X, auxiliares de enfermería o especialistas que utilizan estos equipos, se les haga una vigilancia epidemiológica, como es, por ejemplo, exámenes de sangre, que nos den un recuento de los glóbulos rojos o los glóbulos blancos para, digamos, verificar que todo esté en orden, que no estemos causándole una enfermedad a estas personas. También el tema de la tiroides, que es tan sensible a la radiación, entonces es muy importante hacer esta vigilancia epidemiológica periódica. El tema también de los especialistas, sobre todo los que trabajan en intervencionismo, cardiología, ortopedistas, gastroenterólogos, ¿cierto?, que manejan estos equipos tan frecuentemente. Es muy importante revisarles los ojos porque el cristalino también es bastante sensible a la radiación. Por lo tanto, en ese programa de vigilancia epidemiológica debe estar incluido, digamos, todas estas directrices. Y todo eso debe estar en el programa de protección radiológica, ¿cierto? También está el manual de tecnovigilancia. Recordemos que los rayos X son tecnología controlada, o sea, no los podemos comprar y vender como, Cecilia tiene un equipo de rayos X, entonces Maribel va y se lo compra y listo. No, no es así de sencillo. Esta tecnología pues debe avisarse que se va a hacer un cambio, que se va a mover, todo esto, y sobre todo al final de su vida útil se debe hacer una disposición final adecuada con empresas autorizadas, y todo esto entonces debe estar en el manual de tecnovigilancia, porque existe, digamos, un problema, no sé si en los países de ustedes, ahorita al final conversamos acerca de eso, si existe el problema de que hacen equipos de rayos X hechizos, o digamos como unos Frankenstein, ¿cierto? Cogen un generador de un equipo que se le dañó el tubo, entonces el generador quedó bueno, entonces cogen ese generador, luego cogen un tubo ya viejito, malito, que no está tan bueno, y se lo ponen a ese equipo y montan entonces el equipo de rayos X, así todo Frankenstein, y uno se encuentra entonces que la marca del generador es completamente distinta a la del tubo, y va uno a hacer un control de calidad, y claro, esos equipos pues no están en óptimas condiciones para atender pacientes, pero eso sucede mucho, digamos, en lugares apartados de Colombia, por la poca disponibilidad entonces de recursos. Suele darse como este tipo de cosas. Entonces viene a ser un reto para el oficial de protección radiológica el hecho de que todas estas 5 funciones y exigencias de la resolución dependen de otras áreas de la institución, ¿cierto? Entonces dependen, por ejemplo, de la ciencia, dependen del grupo de ingeniería biomédica, dependen del archivo del hospital o de la clínica, dependen de SST, ¿cierto? Seguridad de salud en el trabajo, que son las que se encargan de toda la vigilancia epidemiológica, del área de calidad, que entonces deben tener todos estos manuales. Y bueno, en general dependemos como mucho de otras personas, por lo tanto suele ser un trabajo bastante interdisciplinario. El OPR se mantiene como hablando con todo el mundo, porque claro, dependemos de muchas personas en una institución para poder llevar a cabo, digamos, una completa protección radiológica. Bueno, sigamos como con las otras funciones que están dentro del programa, como son entonces los registros dosimétricos. Todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben tener una dosis de radiación medida, ¿cierto? Que no sea, digamos, en la clínica o en la institución medida, sino que sea una empresa externa, que el dosímetro, que es, digamos, para los que no estén contextualizados, es entonces el dosímetro personal es un elemento que deben portar, digamos, a la altura del tórax para los trabajadores que están expuestos a la radiación,
para medir cuánta dosis de radiación reciben. Entonces, este dosímetro luego se lleva a lectura. Puede ser, aquí en Colombia manejamos periodos mensuales, bimensuales o trimestrales, ¿cierto? Uno ya como OPR define estos periodos dependiendo de la dosis que reciba su personal. Y entonces estos dosímetros se llevan a lectura y al recibir la lectura uno debe verificar que sí se cumplan los límites de dosis de radiación que están, digamos, dados por el ICRP, ¿cierto? Que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, para garantizar entonces que los trabajadores estén recibiendo una dosis bastante baja comparada pues con los daños que puedan recibir, ¿cierto? Entonces, garantizando de esta forma que se minimice ese riesgo de ellos. Recordemos que es supremamente importante el principio de optimización de la protección radiológica, entonces, y el límite de dosis de los trabajadores es vital para las prácticas, ¿cierto? Entonces vamos a recibir una dosis bajita, con esto garantizamos que el personal va a estar seguro y protegido. Entonces es bastante importante este tema de los registros dosimétricos. Otra de las funciones entonces son los controles de calidad, que pues son, digamos, como para mí son lo más importante de la resolución, porque esto realmente es lo que nos va a decir el equipo cómo está operando, ¿cierto? Si el equipo sí está en óptimas condiciones o no. Entonces, en un control de calidad básicamente vamos a tener tres fases o tres etapas del control de calidad. La primera es como todas las pruebas ambientales. Entonces se hace una prueba, digamos, de radiación ambiental, y es tomar mediciones en los lugares aledaños a la sala donde se encuentra el equipo de rayos X, para verificar que las dosis de radiación sí estén mínimas, digamos, o bajo los límites, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se hacen las mediciones, ¿cierto?, de la radiación en la consola del rayos X, para verificar que el operario del equipo sí esté cumpliendo, digamos, esta normativa. Se hace también en los lugares aledaños, como por ejemplo una recepción o un consultorio y todo esto. Y ya estas personas, por ejemplo, en un consultorio el médico que está ahí todo el tiempo, o una recepcionista, o un vigilante que esté cerca a una puerta, ¿cierto? Entonces ellos ya no van a ser trabajadores ocupacionalmente expuestos, no van a tener dosimetría, pero con el control de calidad entonces vamos a garantizar que mediante las mediciones ambientales vamos a garantizar que sus dosis de radiación sean suficientemente bajas como para que no tengan ningún riesgo, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante. En el control de calidad entonces también lo que vamos a hacer es verificar que el tubo de rayos X sí esté emitiendo la radiación, una radiación de calidad, ¿cierto? Por ejemplo, se hacen pruebas de exactitud y repetibilidad del kilovoltaje, del miliamperaje, del tiempo de exposición, que son como las tres variables más importantes para una buena calidad diagnóstica, que es muy, muy importante. También entonces se saca la curva de rendimiento del tubo de rayos X. Esta curva de rendimiento nos da como información acerca de la utilidad del tubo, de que sí esté en óptimas condiciones. Entonces es bastante importante tenerla. Y por último, del control de calidad es la parte de las imágenes. Entonces se toman una serie de imágenes para verificar varios parámetros del equipo. Uno de ellos es entonces que las escalas de grises sí se vean adecuadamente, tener pues como ese contraste es muy, muy importante. Se hace evaluación de los focos del equipo, ¿cierto? Esto pues nos da información acerca del tubo, pero se hace mediante imagen. Entonces con los focos lo que hacemos es verificar que el foco fino y el foco grueso sí estén bien y que den una calidad diagnóstica adecuada. Y bueno, básicamente eso es un control de calidad, y el control de calidad lo va a hacer también una empresa externa.
¿Por qué? Porque yo no puedo ser juez y parte, ¿cierto? Así yo sepa hacer un control de calidad, pues bueno, primero las instituciones no van a tener para comprar los equipos porque son equipos muy costosos los detectores de radiación que nos permiten hacer un control de calidad. Entonces, por esta razón, normalmente también existen empresas que prestan este servicio. Estas empresas entonces son entidades externas que no van a tener, digamos, ningún, ¿cómo es que se dice? Se me fue. Conflicto de interés con la institución, ¿cierto? No van a tener entonces ahí ninguna incidencia acerca de la medida, van a ser externos totalmente para garantizar entonces que sea un proceso transparente, ¿sí? Y que el equipo pase todas las pruebas de manera autónoma, ¿sí? Bueno, ¿qué más puedo decir con respecto a los controles de calidad? No, son extremadamente importantes, deben hacerse cada 2 años. Si un equipo no pasa alguna prueba en el control de calidad, entonces ahí tenemos que recurrir nuevamente a los procedimientos de mantenimiento, ¿cierto? Porque digamos que hay equipos que la mayoría de pruebas del control de calidad pasan súper bien y solamente tienen algunos fallos, entonces ahí es donde entra el mantenimiento a hacer las veces, ¿cierto? Para reparar el equipo, para mejorar la condición que haya fallo y de esa manera entonces garantizar que el equipo esté en óptimas condiciones. Bueno, luego sigue entonces la parte de la capacitación certificada de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. No solamente el oficial de protección radiológica debe tener un curso de radioprotección, de hecho también los trabajadores ocupacionalmente expuestos deben tenerlo aquí en Colombia y debe ser certificada por una institución autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces no es, digamos, que cualquier persona vaya a ofrecer un curso de protección radiológica ya, no. Estos trabajadores son los más expuestos, son los que están todo el tiempo con los equipos, entonces deben conocer bastante la protección radiológica y saber aplicarla, obviamente. También está el tema de los cálculos de blindajes, ¿cierto? Normalmente las instituciones, pues, cuando van a construir sus instalaciones, hacen el cálculo de blindajes, pero hay instalaciones que, digamos, puede que no los tengan o se perdieron o alguna cosa, entonces, si no existe el registro en la institución, debe contratarse también externamente para que se haga ese cálculo de blindajes. Y otra cosa muy importante es la verificación del estado de los elementos de protección personal. Los TOEs deben utilizar la protección personal y el estado de estos elementos debe estar en óptimas condiciones. Entonces, normalmente lo que uno hace es tomarle placas radiográficas a estos elementos. Uno coge un chaleco y lo divide, pues digamos, como por secciones y le toma 2 o 3 placas dependiendo del tamaño del chaleco. Lo mismo que los protectores de tiroides y bueno, en general todos los elementos entonces que tengan en la institución deben ser revisados, que estén prestando un servicio adecuado y que sí estén protegiendo al personal expuesto. El reto de estas funciones, de este otro grupito de 5 funciones, es que todas nos van, digamos, a generar un costo adicional en la institución. Y hay instituciones, digamos, públicas, bueno, también privadas, ¿cierto?, que dependen de una cantidad exagerada de trámites administrativos para poder realizar los pagos o para poder tener la disponibilidad presupuestal para realizar estas cosas. Y todos sabemos, los elementos de protección personal plomados son extremadamente costosos, no es algo económico ni fácil de, digamos, de realizar. Los controles de calidad también suelen ser costosos. Los registros dosimétricos sí es, digamos, más económico, sin embargo es algo, digamos, que es bastante frecuente, ¿cierto? Cada 3 meses entonces uno tiene que pagar la dosimetría de cada trabajador. Hay clínicas que tienen cientos de trabajadores ocupacionalmente expuestos, entonces eso va sumando y va haciendo un costo, digamos, bastante mayor. Entonces es bastante complejo a veces gestionar estos recursos para poder cumplir como con todas estas exigencias de la resolución.
Lo otro es que se debe contratar con empresas externas, entonces a veces como esa comunicación con las empresas es compleja y el hecho, digamos, de que a veces solamente una empresa presta el servicio en un país o digamos que ese tema es bastante complejo, ¿cierto? Hay competencia desleal entre empresas, entonces, bueno, hay algunas que te prometen cosas muy económicas y súper wow y vas a ver y no, entonces es algo que uno debe tener muy presente y muy en cuenta a la hora de contratar un servicio, ¿cierto? Y lo que les decía, el tema de los costos, ese tema de los costos es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí es donde entra el OPR a tener que hablar con el gerente, a tener que hablar con contabilidad del hospital o de la clínica para poder, digamos, realizar todos estos pagos que, pues sí, uno sabe que hay que hacerlo, ¿cierto? Pero ese tipo de personas que no están tan capacitados y tan enterados del mundo de la protección radiológica, pues dicen como, ay, no, eso es un costo innecesario para el hospital. Entonces, ahí es donde entra el OPR a hacer ese puente de esa comunicación para poder gestionar los recursos para toda esta parte. Bueno, sigamos entonces con este otro grupito de funciones. Entonces, tenemos la capacitación continua al personal. Recordemos por allá como 4 diapositivas o 5 diapositivas antes el tema de las capacitaciones mínimas que exige la resolución. Entonces debemos tener un cronograma de capacitaciones anual y mínimamente hacer 10 capacitaciones en el año al personal para garantizar entonces que todos los trabajadores, digamos, estén como al día con las cosas, con la información. Porque, claro, uno hace el curso de radioprotección y es como todo. Si uno aprende a manejar hoy y vuelve a manejar en 10 años, pues muy probablemente no se acuerde, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la capacitación continua para que el personal no se relaje con ciertas cosas. Porque, digamos que los tecnólogos, los operarios, se van relajando con las cosas. Entonces, ay, no, voy a hacer solamente una extremidad, no le voy a poner el chaleco a esa persona, ¿cierto? O no, se me quedó la puerta abierta en una placa, normal, disparo sin problema. No, o sea, tenemos que capacitar constantemente al personal para que ellos también estén, digamos, con esa cultura de la radioprotección siempre muy, muy presente y no se expongan innecesariamente y también protejan entonces la salud del personal, ¿cierto? Esto es bastante importante. Y aquí en la capacitación continua, a pesar de que el programa de capacitaciones está más enfocado en los trabajadores ocupacionalmente expuestos, yo creo que es muy importante también capacitar continuamente a otros, digamos, a otras personas que tengan responsabilidad e implicaciones en el programa de protección radiológica de la institución, como por ejemplo el área de ingeniería biomédica y el área de la gerencia. Es muy importante, digamos, capacitar a estas personas porque ellos no pueden ser ajenos a la radioprotección, porque primero que todo el gerente es el que va a dar la plata, el que va a autorizar la plata. Entonces, si él no está formado y él no conoce absolutamente nada de esto, entonces va a ser un gasto innecesario para él, ¿cierto? Y no una inversión como realmente debe ser, ¿cierto? Porque esto es una inversión en seguridad y en protección. Entonces, por eso es muy importante. Y el tema de ingeniería biomédica también es muy importante porque los ingenieros biomédicos pues, son los que están, digamos, encargados del correcto funcionamiento de los equipos dentro de una institución. Entonces, es muy, muy importante que ellos también, digamos, tengan esa cultura de la radioprotección. También está entonces el tema de los niveles de referencia diagnóstica, que recordemos entonces que los pacientes no tienen, pues también el video promocional del inicio nos hablaba de eso, ¿cierto? Los pacientes no tienen límites de dosis, los pacientes van a tener entonces los niveles de referencia diagnóstica, porque recordemos que los pacientes están regidos por el principio de protección. Entonces, desde que un médico o
un odontólogo, un profesional, digamos, del área de la salud, diga, sí, tenemos que hacer una placa radiográfica, o tenemos que hacer una tomografía, o tenemos que hacer esta cirugía, entonces ya está justificado la irradiación a ese paciente. Pero entonces, para controlar esas dosis de radiación que ellos reciben, se calculan los niveles de referencia diagnóstica. ¿Que con qué datos se van a calcular? Pues dependiendo de cada equipo, ¿cierto? Pero lo más común, digamos, es tener kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de exposición. También hay que tener en cuenta otros factores como su peso, su edad, la estatura también es importante para poder calcularlos. Entonces, estos niveles de referencia diagnóstica implican llevar unos registros de cada paciente y a propósito, pues como de esa última función que está el reporte de dosis por paciente, que también es extremadamente importante llevarla bueno, aquí en Colombia tenemos la normativa de habilitación que nos exige como ese reporte de dosis por paciente, como que esté en la historia clínica del paciente, y también entonces por el tema de los niveles de referencia. ¿Cuál es el reto acá? Que las instituciones tienen un alto flujo de pacientes, demasiados pacientes en el día, tenemos cientos de pacientes, miles de pacientes en un mes, entonces los tecnólogos o digamos el personal que está operando los equipos se mantienen muy ocupados, tienen mucho flujo de trabajo. Por lo tanto, para ellos llevar como todo este tiempo, pues todos estos registros que quitan un montón de tiempo es complejo, y el tema de la capacitación también digamos que es difícil, ¿cierto? Y muchas veces las administraciones lo que les dicen no es que tienen que llenarlo, ¿cierto? Entonces eso implica unas horas extras de trabajo y no se las pagan. Entonces las personas dicen como, no, pues no le voy a eso porque si no me pagan, pues no, a mí me pagan por atender los pacientes, por tomar la placa, por hacer la tomografía y ya. Entonces no voy a hacer como eso adicional. Entonces eso nos dificulta como un poquito el trabajo a los oficiales de protección radiológica, porque claro, nosotros debemos llevar todo esto al día para poder acceder a las licencias y poder tener la institución segura. Entonces es un tema bastante complejo. ¿Qué otros retos tenemos? Bueno, estos ya sí es en general en Colombia, ¿cierto? No, me imagino que en bastantes lugares también de Latinoamérica, pero por ejemplo tenemos una desigualdad impresionante de recursos entre los hospitales y las instituciones estatales con las instituciones del sector privado, ¿cierto? Suele ser más difícil en el sector público tener buenas condiciones de seguridad que en el sector privado por todos esos recursos y todos esos costos que implica una adecuada protección radiológica. También tenemos una falta de cultura en seguridad en muchos lugares, desde la gerencia hasta el personal que atiende. Se encuentra uno con tecnólogos que dejan las puertas abiertas, con tecnólogos que no usan el dosímetro, o bueno, una cantidad exagerada de cosas que son incluso para ellos mismos, para su bienestar. Y ellos no tienen como esa cultura, entonces es un poquito difícil entrar a cambiarles como ese chip y a decirles, no, venga, es que es por su bienestar, es por ustedes, bueno, por la seguridad de todos, pero bueno, son retos importantes. El otro reto son las limitaciones presupuestales, ¿cierto? Volvemos, digamos, a la parte inicial. Si gerencia no es consciente de que eso se necesita, pues es muy difícil gestionar esos recursos. En tesorería entonces le van a decir a uno vaya, hable por allá arriba y va a ser un poquito complejo. También tenemos una escasez de profesionales capacitados y calificados en zonas, digamos, alejadas a las ciudades. Todos los profesionales quieren quedarse en las ciudades y es, digamos, difícil en zonas muy alejadas encontrar personal capacitado, porque por ejemplo puede que un odontólogo tenga curso de protección radiológica y sea el oficial de protección radiológica de una institución, digamos, alejada, pero hayan equipos, digamos, más avanzados, con más tecnología, entonces el odontólogo y sus capacidades, digamos, en protección radiológica se van a quedar un poquito cortas para todo lo que implica llevar al día toda la seguridad radiológica de una institución. También está el tema de la carga administrativa frente a las tareas, digamos, técnicas,
Como han visto, entonces muchas funciones del OPR son muy administrativas, y eso hace que, digamos, uno no tenga el tiempo suficiente para desarrollar otras tareas, digamos, como bastante importantes dentro de los digamos, de radiología. Estrategias indispensables para solucionar todos estos retos. Sí o sí, la comunicación. Tenemos que ser asertivos, claros y con el propósito que tengamos muy claro para, digamos, lograr nuestros objetivos de protección radiológica. También alianzas estratégicas con diferentes empresas que presten los servicios, digamos, que necesitamos, y con asesores. Para que, digamos, si uno nunca se las sabe todas, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno llega a una institución y le toca aprender, entonces, no sé, apalancarse de asesores externos. Los de las ARLs normalmente están bastante dispuestos a ayudarlo a uno, entonces tener como todas esas herramientas es bastante importante, esa comunicación con ellos. Las herramientas tecnológicas, sí o sí, estamos en el siglo XXI, ya eso llevar registros a mano pues no se debe hacer, ¿cierto? Lo ideal es tener formatos estandarizados y simples para que todo el personal, digamos, pueda llevarlos de manera correcta y sin ninguna complicación, y que les quite el menor tiempo posible para que todos los registros se lleven al día. La capacitación continua, transversal para todos los involucrados, como les hablaba ahorita, desde la gerencia hasta el personal de aseo. Yo siempre digo lo mismo, o el personal de vigilancia. Es muy importante que todos... Ay, esto se va a apagar. Denme un segundo. Qué pena. Listo. Es muy importante, digamos, que todos los involucrados entonces conozcan de protección radiológica y la apliquen. Y yo diría que algo extremadamente importante es el trabajo en equipo, ¿cierto? Es indispensable, porque la seguridad radiológica no la hace solamente el OPR. La seguridad radiológica es de todos en una institución, absolutamente todos, desde la persona que va a limpiar la sala de rayos X hasta el gerente que va a dar los recursos. Es importante. Entonces, ese trabajo en equipo 100% indispensable a la hora de tener, digamos, una institución con la protección radiológica adecuada. Finalmente, entonces, muy importantes estos espacios donde compartamos experiencias, conocimiento, donde veamos entonces qué sucede también en los otros lugares. El OPR debe dejar, digamos, ese papel, ese rol en el papel, y verlo más como una figura fundamental, ¿cierto? Para la seguridad del paciente, de los colaboradores y de todo el público en general. Ese rol técnico, formativo y ético debe ser muy importante, y una figura muy visible dentro de las instituciones. Y bueno, lo ideal es estandarizar las buenas prácticas en todos los lugares y seguir formándonos continuamente. Muchísimas gracias por su atención, y pues si tienen alguna pregunta, con todo el gusto. Y ahí quedan pues mis datos en la presentación, por si tienen alguna otra inquietud pueden escribirme al correo, y ahí también puedo solucionar cualquier otra duda que tengan. Bueno, excelente, Maribel, excelente charla, de verdad que esclarecedora. A mí siempre me gustan mucho estas charlas porque uno siempre está expuesto, uno siempre aprende algo nuevo, aunque sean detalles, experiencias, uno siempre se va con mayores conocimientos de los que uno cree que tiene. Bueno, el chat está abierto, pueden realizar las preguntas. Ya hay algunas preguntas planteadas allí, Maribel, las puedes ir revisando. Yo de todas formas las voy a leer para que la gente las escuche. Muy bien.
A manera de efeméride, hoy queremos conmemorar, déjenme compartir esta pantalla, si es que puedo. Tienes en una pestaña, en una... Pregúntalo. ¿Cuál? No, me de María. Compartiendo. Ok, hoy es el cumpleaños de esta científica, una científica muy importante, ganadora del Premio Nobel de Física. Ella propuso el modelo de capas nuclear, un modelo importante que representó un avance en los modelos de la física del núcleo atómico. Ella planteó que así como los electrones se distribuyen en un modelo de capas alrededor del núcleo, el núcleo en sí mismo también está organizado en ciertos niveles, y ella estructuró toda la teoría por la cual se ganó el premio Nobel. Ok, me indican por aquí que se está oyendo con un eco. Bueno, muy bien, vamos entonces con las preguntas. La primera de ellas sería la siguiente. Y la hago yo, Raúl Villalba. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, ¿en su país se cumple? Porque en el mío, hasta donde yo sé, solo se lleva un registro de la dosis acumulada leída por el dosímetro personal. Sí, aquí en Colombia sí se exige que se hagan los exámenes ocupacionales periódicos anuales, que se lleve todo el registro de los exámenes de sangre, con el hemograma tipo 4, que pues no, si hay médicos me corrigen, creo que ahí cuentan, digamos, todos los glóbulos rojos y glóbulos blancos además, que esto nos da pues buenos indicadores de que no vaya a aparecer una leucemia o ningún tipo, digamos, de problema en la sangre, ¿sí? Y también la prueba de tiroides es el TSH, creo, si no estoy mal. Esto digamos, esta vigilancia epidemiológica se debe realizar cada año, mínimamente, ¿cierto? Y sí se exige. Ok. La siguiente pregunta dice, en su país, ¿cuáles son los requisitos para convertirse en un OPR? ¿Qué formación profesional debe tener el candidato? ¿Cuántas horas de formación tiene que cursar? ¿Y con qué nota aprueba el test, la prueba? Bueno, aquí en Colombia las calificaciones son de 0 a 5, ¿sí? Aprobando en 3. Hay instituciones que exigen que la aprobación sea mínimo en 3,5. Normalmente suele ser, pues, digamos, como una nota adecuada de 3,5 hacia arriba. En esa escala, pues, de 0 a 5. Un OPR debe ser profesional. Por ejemplo, un odontólogo puede ser OPR, ¿cierto? Y puede tener un curso de protección radiológica, no sé, de 20 horas, ¿cierto? Y con eso ya es suficiente, y la normativa ahí sí se nos queda bastante corta, porque pues consideramos que lo ideal no sea eso, ¿cierto? Lo ideal es una persona que esté bastante capacitada, que tenga formación en física también. Estas radiaciones ionizantes pues son efectos físicos, ¿sí? Y digamos ese tema de la interacción de la radiación con la materia es muy importante que se conozca a fondo y con claridad, porque es, digamos, lo que nos da herramientas para justificar todo lo que nos dice la normativa, ¿cierto? Entonces, digamos que la normativa no está tan clara en este momento, pero se está tratando de que cambie un poquito para ese lado, para poder, digamos, tener OPRs calificados en todos los lugares de Colombia, ¿cierto? Y espero que en Latinoamérica también.
Muy bien. Otra pregunta que plantea Luis Fernando, dice, ¿la formación del OSR es dependiente del ambiente donde va a ejercer su función? Dice, hospital, industria, investigación, etcétera, ¿o es el mismo curso para todo el mundo? En este momento es el mismo curso para todos. Sin embargo, pues hay cursos como más especializados para el tema de los hospitales, ¿sí? Que son, digamos, más para esta categoría. De hecho, aquí la normativa colombiana para industria, investigación y categoría 1 no exige que sea un profesional, puede ser cualquier, digamos, técnico, tecnólogo o persona que tenga el curso de radioprotección. Como les digo, un curso de radioprotección, no sé, de 20 horas, de 30 horas, sería suficiente, ¿cierto? No es, digamos, lo que yo considero pertinente, pero la normativa pues no exigen nada más. Entonces, sí, digamos, es un curso genérico, general. Los principios de protección radiológica son, sí, contra las radiaciones, como protección a las radiaciones ionizantes, y las radiaciones ionizantes es el mismo principio en todos los equipos, ¿cierto? Sino que tenemos entonces distintas aplicaciones. Yo sí consideraría que sería muy importante que tuviéramos como nuestra especialidad, ¿cierto? Porque no es lo mismo todo. Uno va a ver los equipos y hay maneras diferentes, digamos, de aplicar la protección radiológica, así sean los mismos principios. Entonces yo sí consideraría que sería muy importante como esto más especializado hacia o direccionado hacia lo que uno va a ejercer. Excelente. Ok, déjenme ver que me perdí aquí en el chat. Ok, por aquí tenemos un aporte a esa pregunta que la hace José Anselmo Puerta, compatriota suyo, y dice que la formación del OPR debe ser en física de radiaciones, instrumentación nuclear, sistemas de detección, protección radiológica y en dosimetría personal. Esto según la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, y adjunto este comentario, eso implica qué condición inicial, qué nivel deben tener las personas que deseen ser oficiales de protección radiológica. Bueno, en el caso suyo, por ejemplo, es ingeniero, los físicos, médicos también. Me pregunto si los tecnólogos, enfermeras, ¿qué tipo de personal tiene el perfil adecuado? Porque veo que los requerimientos son complicados, hay que manejar muchos conocimientos de física, de matemáticas, de leyes, es como que muy integral el oficial de protección radiológica. Sí, somos transversales a distintas áreas, o sea, nosotros tenemos que comunicarnos, como les decía ahorita, con las de seguridad y salud en el trabajo, con los ingenieros biomédicos, con los tecnólogos, con las enfermeras, o sea, nosotros tenemos que hablar como con muchas personas, digamos, en el día a día, entonces sí es importante tener una formación bastante integral. Y sí, lo que dice el profe Anselmo es muy cierto, o sea, lo ideal es que sea una persona capacitada en física, que tenga bastantes bases en todo el tema de instrumentación nuclear, porque finalmente nosotros necesitamos conocer de detectores de radiación, de dosimetría personal, entender esos principios, ¿cierto? Porque claro, todo el mundo te va a hacer preguntas y preguntas que no son tan sencillas a veces de contestar, entonces es importante. Y claro, para uno gestionar recursos tiene que saber justificar por qué está pidiendo esos recursos. Muy bien. Por acá dice Juan Miguel Olaya. Buenos días, excelente presentación. Una consulta, ¿existe una base de datos de reportes de incidentes o accidentes radiológicos? Que yo sepa, no. Pero cuando uno tiene algún incidente radiológico en la institución, sí debe reportarlo a la seccional de salud.
No sé si ellos tengan una base de datos, me imagino que sí. Sin embargo, yo considero que aquí, digamos, en toda nuestra región, en toda Latinoamérica, es muy común el pasó esto, pero no lo reportemos, nada pasó, como de esconder las cosas. Cosa que es muy, digamos, incorrecta, y lo que se debe hacer es reportar, ¿cierto? Porque de todos estos errores quedan aprendizajes bastante importantes. Es normal que ocurran, digamos, incidentes. Todos conocemos que han habido incidentes pues, bastante graves alrededor del mundo, aquí en Latinoamérica, en Brasil, han habido bastantes, ¿cierto? Pero sí, todavía tenemos como mucho esa cultura de ocultar las cosas. Y la verdad, no sé si existe esa base de datos. Yo creería que sí, ¿cierto? Deben tenerlo las instituciones, digamos, los reguladores, pero que sean públicas, yo no creo. Entiendo que la OIEA tiene como una base de datos donde la gente de manera anónima reporta incidentes de este tipo, de manera voluntaria. Y bueno, la idea de ese formulario, de esa base de datos, no es una cuestión punitiva, sino simplemente eso, como la gente tiende a ocultar esas cosas. Sí. Es como llevar un control, ver qué cosas están pasando underground y tratar de elaborar políticas para evitar que pase. Sí. Por acá hay otra pregunta que dice: ¿cómo se manejaría la situación donde un trabajador ocupacionalmente expuesto reporte una exposición anormalmente alta, pero inferior al límite permitido? Bueno, en este caso, pues digamos, yo en las instituciones que tengo a cargo, y debería hacerse en todas las instituciones, se establece un límite de investigación, ¿cierto? Entonces, no sé, si la dosimetría de mis trabajadores siempre da 0.25, ¿cierto? Algo anormal sería más o menos el doble de eso. Entonces, si yo recibo un reporte de 0.5 milisievert en el mes, yo digo como, venga, ¿por qué recibió el doble de lo que normalmente, digamos, recibe? Entonces ahí se entra a hacer una investigación, entonces se verifican los cuadros de turno, si esa persona estuvo, no sé, como más tiempo trabajando, o por ejemplo en el área de intervencionismo si estuvo en más cirugías de las que normalmente entraba, o si se le quedó el dosímetro dentro de la sala y se irradió, ¿cierto? Porque sucede, se lo pegan en el bolsillito acá y se les cae el dosímetro dentro de la sala de rayos X. Entonces, claro, toman 10 radiografías y claro, toda esa dosis queda ahí registrada. Entonces, digamos que esa sería como la manera adecuada, ¿cierto? Hacer como una investigación exhaustiva de qué sucedió en ese periodo de tiempo. Normalmente son por 3 meses, ¿cierto? Las instituciones que yo tengo son trimestrales las dosimetrías, entonces uno verifica qué fue lo que sucedió en esos 3 meses, ¿cierto? Que el personal, pues sí, no haya dejado el dosímetro dentro de la sala, o si, digamos, hay un problema, ¿cierto? Puede que se haya, no sé, roto el vidrio plomado, entonces sí esté recibiendo más dosis. Sin embargo, si es uno solo de todos los tecnólogos o de todos los trabajadores ocupacionalmente expuestos que uno tiene, pues uno sí entra a verificar primero esas condiciones individuales de la persona, más que de la institución. Ya cuando a todos se les sube la dosis, ya uno sí dice como, venga, pasó algo aquí en la sala de rayos X, o pasó algo aquí en el quirófano, o en la sala de tomografía, qué fue lo que sucedió, porque si todos se aumentan, entonces es bastante delicado el tema. Muy bien. ¿Se puede ser en su país oficial de protección radiológica de más de una institución simultáneamente? Sí, esto no tiene ninguna, digamos, contraindicación. Eso depende, digamos, los contratos que uno tenga con la institución. Si uno en una institución firma un contrato de exclusividad, pues ahí sí, ni modo. Pero si es normalmente contratos por prestación de servicios, entonces uno puede llevar a cabo estas labores en dos. Pues yo no recomiendo que sean muchas instituciones, ¿cierto? Porque
bastante complejo, es algo que quita bastante tiempo, entonces yo diría que máximo 3 instituciones estaría bien para una persona. Ya si es una empresa pues que presta servicios de protección radiológica, de hecho aquí en Colombia hay varias empresas que prestan esos servicios y tienen muchas instituciones, digamos, a su cargo, pues porque obviamente van a tener personas contratadas para hacerlo en distintas instituciones. Muy bien. Por acá tenemos a Fernando Matos, que dice: ¿cuál es el tiempo que establecen para las lecturas de los dosímetros personales en radioterapia? ¿Mensual? Sí, y yo complementaría la pregunta de Fernando, añadiendo, en su opinión, ¿cuál es mejor, el TLD o el OSL como detectores para dosimetría personal? Pues yo creería que el OSL es, digamos, una buena técnica, sin embargo el TLD también está muy bien, ¿cierto? Son maneras diferentes, pero finalmente nos dan una lectura pues confiable, ¿cierto? Lo importante es que la empresa sí esté autorizada y sí preste un servicio adecuado, si tengan todos sus elementos calibrados para garantizar que la dosis de radiación sí sea, digamos, verídica, sí sea real. Pero yo creería que ambas tecnologías están bien, no tengo como ningún criterio acerca de una es mejor o la otra, no. Digamos que por el costo la TLD es un poco más económica, entonces muchas instituciones se van por eso, ¿cierto? Pero finalmente las dos cumplen su función de leer pues, las dosis de radiación, entonces no hay problema. Y en radioterapia tengo entendido que sí son mensuales. Realmente yo no trabajo en ninguna de las dos instituciones que trabajo, tenemos radioterapia, entonces no estoy como 100% segura, pero tengo entendido que sí debe ser mensual en radioterapia, porque claro, ellos manejan, pues son equipos que van a dar unas dosis de radiación mucho mayores, entonces el control debe ser más exhaustivo. Igual ellos tienen dosímetros de área pues y otro montón de controles adicionales que también hacen que sean instituciones más seguras en general. Muy bien. En cuanto a los dosímetros, bueno, una de las ventajas que tienen el OSL es que la técnica no es destructiva, a diferencia del TLD, que cuando lees lees la dosis, borras la dosis que estaba, y si por ejemplo la dosis da anormalmente alta, no tiene forma de verificarla porque se destruye mientras que con el OSL puedes repetir la medida y verificar que no fue un error Sí. Y bueno, sí, yo soy del área de radioterapia, sí, las medidas son mensuales. Y uno, si trabaja en más de un sitio, bueno, tiene sus dosímetros individuales por cada sitio que trabaje, y eso debería estar centralizado en una base de datos central, valga la redundancia, donde se sumen, donde se acumulen las dosis que va recibiendo el trabajador en cada uno de los sitios donde está trabajando. Sí, aquí en Colombia también es igual, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo como PR no soy trabajador ocupacionalmente expuesto porque no estoy todo el tiempo con los equipos, ¿cierto? Aquí, digamos, es más, por eso hacía como ese llamado a la atención al final de que dejemos de ser unos administrativos, porque nosotros realmente somos personal administrativo. Entonces, sí es importante como ese tema. Y sí, yo también estoy de acuerdo, o sea, si uno trabaja en 2 o más instituciones como trabajador ocupacionalmente expuesto, entonces debe tener su dosimetría en cada institución y estar pendiente de que en alguna institución le estén sumando esa dosis, porque no es que sea otra persona la que recibió la dosis, no, es el mismo cuerpo, es la misma persona que recibió la dosis en una y recibió la dosis en otra, entonces debe sumarse esas dosis de los periodos. Excelente. ¿Usted trabaja en área hospitalaria? Sí. Le quería preguntar cómo es la receptividad de los
O sea, en general el oficial de protección radiológica es un aliado, es alguien que ayuda a que las cosas se hagan bien en los servicios, ¿no? A fomentar las buenas prácticas. Pero también pudiera verse como que el oficial de protección radiológica es un intruso que viene a decirte cómo tú tienes que hacer las cosas en algunos servicios donde hay gente con egos hipertrofiados. Como va a venir a decirme a mí cómo yo voy a hacer las cosas. Yo tengo 30 años de experiencia, este es mi quirófano, este es mi, qué sé yo, mi coto de casa. ¿Cómo es su experiencia en ese sentido? Bueno, uno se encuentra de todo, ¿cierto? Están las personas que te preguntan, que te dicen cómo puedo hacer esto mejor, cómo ayudo, pues sí, o sea, como ven, hablemos, yo lo hago así, si está bien o cómo lo puedo hacer mejor. Como también están las personas, sobre todo los especialistas, que son personas, digamos, sí, uno entiende, se mantienen mucho más ocupados, su nivel de conocimiento está a otro nivel, ¿cierto? Pero sin embargo, me ha tocado que se burlen de mí, como, ¿usted cree que va a hacer eso? Literalmente, como no, pues aquí llevamos 20 años haciéndolo así, usted llegó y no, pues esto no va a cambiar. Entonces uno dice como, qué pereza esa parte, porque sí, uno básicamente es un colaborador y muchas veces no es ni siquiera para el paciente, sino más que todo para ellos, que son los que están ahí todo el tiempo con el equipo. Entonces es un tema bastante complejo y ya le toca a uno como jugar con la frustración, ¿cierto? También muchas veces, pero sí, hay personas receptivas y yo creo que, digamos, cuando van conociendo el trabajo de uno, también esa imagen va cambiando, de no tanto el intruso, sino como, no, pero ella sí está haciendo cosas para que estemos como más seguros, entonces eso va cambiando con el tiempo. Y yo creo que a medida que uno va avanzando en su trabajo, pues se van mejorando las cosas y las personas también van teniendo más confianza en las capacidades de uno. Muy bien. Por acá pregunta Arturo Martínez. En caso de las compañeras de área de radiología, supongo, quiso poner, que son un personal ocupacionalmente expuesto, estando en estado de embarazo, ¿qué lineamientos se deben aplicar? Bueno, normalmente aquí lo que hacemos es apartarlas, digamos, de todo el tema de radiología. Por ejemplo, hemos tenido anestesiólogas que ellas deben estar, digamos, dentro de la sala de cirugía todo el tiempo, ¿cierto? Con el paciente anestesiado, dormido. Y si quedan en embarazo, entonces lo que hace es que se llevan a cirugías donde no se tenga que utilizar los equipos de intervencionismo, donde no se tengan que utilizar los arcos en C, para garantizar entonces que el feto esté protegido, ¿cierto? Y que no vaya a tener efectos adversos. En el tema, digamos, de tecnólogas de rayos X que estén, digamos, en la sala de radiografía, de radiología, pero no dentro de la sala de rayos X, sino en la consola, siempre verificar entonces que sí esté bien plomado y también si es posible apartarla pues como de ese puesto de trabajo y ponerle, no sé, funciones más administrativas, que no tengan tanto peligro ni riesgo a que el feto vaya a sufrir consecuencias de la radiación. Me imagino que eso también tiene que ver el servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, usted pone el caso del intervencionismo, por ejemplo, pero, sí, por ejemplo, en rayos X convencional, que es un equipo remoto, donde sí, no... Sí, donde no van a tener, digamos, un riesgo considerable y son dosis extremadamente bajitas, pues normalmente el personal de radiodiagnóstico en rayos X, tomografía, son dosis de radiación no detectable en 3 meses, ¿cierto? La dosimetría de ellos sale no detectable, porque están protegidos por una pared, por un blindaje, pues digamos, físico, que no va a permitir que la radiación penetre, pues y digamos, les cause ningún problema. Se fue Raúl.
No, que se me apagó el micrófono, ya estoy Ah, de vuelta. Decía que también he leído que se recomienda la colocación del segundo dosímetro a nivel de abdomen del feto, sí, para monitorear la dosis que lleva el feto, y se le da a nivel de protección de público, ¿no? sí, en No de pobres, sino de público. Muy bien. Bueno, en pantalla tenemos el próximo seminario. Les recuerdo que la Asociación de Protección Radiológica El Salvador se están realizando seminarios cada 15 días. Una manera de contribuir a la difusión de la información en el área de protección radiológica, mejorar las prácticas. Entonces, bueno, están invitados. En el chat he pegado el link de registro para los que quisieran inscribirse. Ok, aquí tenemos más preguntas. La charla de hoy ha estado movida. Margot Prieto agradece por el seminario. Es bueno cuando escriban. Bueno, ya estamos terminando. Eso debía haberlo dicho al principio, ¿no? Pero que pongan el país de donde se conectan. Y nuevamente Margot nos dice, con respecto a la mamografía, que si la dosis por mama supera el límite de dosis, se debería reportar. ¿Cómo se procede en esas situaciones? Dándole un poquito de contexto a esta pregunta. O bueno, no, voy a dejar que tú la respondas, a ver, porque, o sea, ¿cómo que se supera el límite de dosis? En todo caso sería que el estudio no sea conclusivo y que tengan que repetirlo muchas veces. Sí, pues, y en el caso de los pacientes no tenemos límite de dosis. Los pacientes están regidos básicamente el principio de justificación y optimización, ¿cierto? El límite de dosis se aplica más para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y para el público. En este caso de paciente, como el límite de dosis, pues sí puede ser una dosis bastante grande. Si el equipo no, la placa, digamos, que se toma, entonces no concluye nada, se debe tomar otra placa, ¿cierto? Tal vez con una dosis de radiación mayor, se pueden repetir varias veces, ¿cierto? Pacientes que lo tienen que irradiar muchísimo, y esto se da, digamos, muy común, por ejemplo, en tomografía. Pacientes con politraumas les hacen muchos escaneos y reciben una dosis de irradiación bastante alta, pero como ellos no tienen ese límite de dosis, sino que están regidos por el principio de justificación, entonces pues no, sí se debe reportar el hecho de que se repitió un estudio, se debe reportar como la dosis en la historia clínica del paciente y en los niveles de referencia, tener en cuenta pues como toda esa encuesta, pero pues si está justificado, digamos que sí es muy difícil ahí como tomar alguna acción concreta, porque siempre se vela es por el bienestar del paciente, y si la mamografía es necesaria para un diagnóstico, entonces se debe realizar. Excelente. Por ejemplo, se me ocurre a mí este experimento hipotético, que no es tan hipotético. A mí me pasó una vez una paciente que llega a la emergencia, a un accidente de coche, de auto, llega con politraumatismos en estados inconscientes, y se le realiza una cantidad de estudios de radiodiagnóstico importante. Posteriormente, ya la paciente estabilizada manifiesta su estado de embarazo. Entonces, bueno, ¿cómo se procede ahí? De acuerdo al ICRP 89, que es el que maneja el tema del embarazo y la radiación médica, el feto, para que sea viable, no debe recibir más de 100 miligrays. Sí. Entonces, ¿cómo se procedería en esos casos? Bueno, saber qué cantidad de estudios se le realizó, qué técnicas se utilizaron en los equipos, si fue tomografía, si fue rayos X, cuántos se hicieron, cuántas veces se repitieron, hacer una suma, y bueno, no sé, cuéntame cómo se manejaría ese.
No sé, ahí sí tendría que entrar también la evaluación del ginecólogo. Bueno, es un equipo interdisciplinario para evaluar entonces si el feto sí es viable o no, cuánta fue la dosis de radiación, conocer la curva de rendimiento si fue un equipo de rayos X convencional, por ejemplo, tener la curva de rendimiento para saber qué dosis de radiación recibió, ¿cierto? Y no, es un caso bastante complejo, es un caso que tocaría entrar a estudiar multidisciplinariamente, no es como una decisión individual, y también tener en cuenta como el criterio de la madre si quiere que, o sea, si digamos médicamente se considera que el feto no es viable, que recibió mucho daño, entonces también tener en cuenta ese criterio de la madre si quiere continuar o no el embarazo. Claro. Bueno, a mí me pasó, llegaron, yo soy físico médico clínico del área de radioterapia, y bueno, nada, me llegó una comisión de médicos con el caso para que yo les diera respuesta, y bueno, mi primera reacción fue decirle, no, mira, esa no es mi especialidad, no te puedo dar respuesta, ¿no? Pero ante la insistencia y bueno, en los hospitales a nosotros nos pasa que somos los físicos médicos, somos los más cercanos en esa área, aunque no sea nuestra especialidad, ¿no? Entonces yo lo que hice fue que le pedí una lista de los estudios que les realizaron, las radiografías, las zonas anatómicas, las técnicas. Me busqué la lista donde sale la dosis promedio que recibe o que da cada estudio. Hice la suma y bueno, si la suma son 100 miligramos, en mi caso no recuerdo cuánto dio eso fue bastante tiempo, pero pongamos así de manera ilustrativa que dio algo así como 37, pues, o sea, la tercera parte, fue muy por debajo de... Entonces yo un poquito cuidándome de mis espaldas y dejando claro que yo no era el personal competente para hacer eso, pero que bueno, había recibido un tercio de lo que se presume, asumiendo que los equipos quizás no, en el peor de los casos, ¿no? Considerando el peor de los casos, que los equipos no estén bien calibrados, que quizás las dosis pudieran ser superiores, igualmente es muy poco probable que hubiese alcanzado la dosis umbral, y mi recomendación fue que, bueno, nada, que se dirigieran a otro ente. En mi caso yo los mandé al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde hay personal en esa área, para mejor, pero que me parecía razonable pensar que no se había excedido los límites de dosis. Ok. Muy bien, continuamos con las preguntas. Es que me perdí un poquito aquí con el chat. Acá dice, ¿en cuál se tiene más riesgo a la radiación de la radio? Rosani Nolasco nos pregunta, ¿en cuál se tiene más riesgo a radiación de la radioterapia versus técnico radiólogo? Eso depende de la institución, ¿cierto? Desde que la institución esté bien plomada, que los cálculos de blindaje estén adecuados, pues en ninguna de las dos debería haber como riesgo, ¿cierto? Sin embargo, pues todos sabemos que en radioterapia tenemos dosis de radiación muchísimo más altas, pero también hay más control, ¿cierto? Porque en radioterapia también tenemos dosímetros de área y bueno, se hacen controles de calidad, digamos, todos los días a la dosis. Además de radioterapia, normalmente las salas tienen el laberinto para evitar, digamos, que la radiación pase, ¿cierto? Sin embargo, los equipos de rayos X pues, también tienen su riesgo. Muchas veces los técnicos tienen que, no sé, sostener el paciente o hacer rayos X portátil, ¿cierto? Que van a estar, digamos, en la misma sala con el equipo. Pues a pesar de que guarden los 2 metros, pues puede que hayan dosis más altas para un técnico radiólogo que para un tecnólogo de radioterapia, ¿cierto? Creería yo que normalmente se tiene más control en lo que hay más riesgo, ¿sí? Pero las dosis, digamos, de radiación puede que sean más altas para un tecnólogo de radiodiagnóstico común que para un tecnólogo de radioterapia. Pero eso depende, o sea, la pregunta es difícil, la pregunta la verdad. Sí.
Tenemos por aquí al Leilis Raudes, que dice, buenas, en densitometría, aunque las dosis sean bajas, deben de usarse el chaleco plomado los que operan el equipo, y en rayos X dental. No, los operarios del equipo normalmente no deben utilizar, digamos, chalecos plomados porque ellos van a estar, digamos, protegidos por una barrera física, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Colombia, todas las consolas de rayos X, pues digamos que tienen la pared, el vidrio, pues una ventana y la puerta plomada, entonces ellos están protegidos, digamos, por esa barrera física y no deben utilizar entonces el chaleco. ¿Cuándo sí deben utilizar el chaleco? Cuando están dentro de la sala, por ejemplo en intervencionismo, sí o sí deben utilizar todos el chaleco, protector de tiroides, si es posible gafas y gorro, ¿cierto? Es como lo que se recomienda. También el rayos X portátil, ¿cierto? Ellos deben guardar la distancia segura que son 2 metros y también utilizar entonces sus elementos de protección personal. Pero realmente cuando tenemos equipos de densitometría ósea y de rayos X periapical odontológico, también van a estar dentro de una sala y la persona que opera el equipo va a estar afuera, digamos, protegido por la barrera física, entonces no se recomienda ni es necesario utilizar el chaleco. Pues los chalecos son bastante pesados, entonces el personal entonces podría estar expuesto ahí a un daño de columna por cargar ese peso antes que hacerle un bien debido a la radiación que hay. Son límites, pues son dosis realmente muy bajitas que no van a estar, no van a significar ningún riesgo para ellos. Muy bien, me indican por acá que hay mucho eco. ¿Tú me escuchas bien, Mariel? Yo te estoy escuchando bien, ustedes a mí no. Ok, no, yo te escucho perfecto, pero me indica Cecilia desde México que está oyendo mucho eco, pero entonces es algo relacionado con su conexión. Sí. Ok, por acá tenemos Anubis Jobel. ¿Cómo justifican la doble jornada laboral en Colombia si la finalidad es optimizar la protección radiológica al POE? Por el dinerito, Anubis. Adelante. Bueno, Anubis, un poquito complejo, porque aquí en Colombia digamos que tenemos un déficit de especialistas. Entonces es muy común que un ortopedista trabaje en 3 hospitales diferentes, o es muy común que un neurocirujano, o sea, a veces hay un neurocirujano para 4 o 5 instituciones, ¿cierto? No en todas, ¿cierto? Habrán instituciones que tienen su único neurocirujano o un neurocirujano o especialista, pues en general, que trabaja en una sola institución. Sin embargo, tenemos un déficit de especialistas, entonces, pues ahí no hay manera de, digamos, de disminuir, digamos, su exposición. Ahí lo que ellos pueden hacer es siempre sí o sí utilizar su dosimetría, utilizar sus elementos de protección personal cuando están, digamos, y me refiero a este tipo de especialistas más que todo porque son los que más dosis reciben al estar en la misma sala con el equipo generador. Los tecnólogos sí no deberían, ¿cierto? De hecho, muchas instituciones los amarran, por así decirlo, con un contrato de exclusividad. Y entonces ahí sí sería como ilegal trabajar en 2 lugares diferentes, pero los especialistas no hay manera, o sea, sí debemos optimizar esa dosis, pero estos médicos especialistas pues es demasiado difícil como tenerlos en otro, como evitar que trabajen en otra institución es muy difícil. Raúl se fue. Bueno, voy a seguir leyendo las preguntas del chat porque Raúl como que se fue para no dejarlas ahí en el aire. Paola me pregunta, una consulta, ¿recomiendan algún programa para el reporte de incidentes, para manejo interno de la institución, como una alternativa al método convencional de papel y lápiz? Pues no, cuando hay un reporte de algún incidente o alguna emergencia radiológica, entonces lo que se debe hacer es inmediatamente informar
al oficial de protección radiológica y dependiendo de la gravedad, entonces ya se debe informar a la seccional, digamos, en este caso de salud de Antioquia, o digamos a la entidad territorial que esté encargada de esas instituciones. Es como lo que se hace normalmente, ese es el manejo como que se le da. Y papel y lápiz no tanto, pues yo creería que en este momento ya es más como por correo electrónico o este tipo de cosas, pero como tal un formato específico no hay. Pues el conducto regular es avisar al oficial de protección radiológica y ya inmediatamente uno como OPR activa entonces como esa ruta de investigación y posteriormente informa a la entidad territorial responsable. Lo del certificado no lo sé, ya tocaría hablar con Raúl y con Cecilia, que ninguno de los dos están, nos dejaron solitos. Rosani pregunta, en un caso particular a lo normal, si tenemos una paciente embarazada y por casualidad le hagan referencia a la radioterapia, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿Cómo lo podemos manejar? En ese caso no sé si Raúl lo respondería de una mejor manera, porque según lo que yo tengo entendido, la paciente toma la decisión si darle prioridad a su embarazo o darle prioridad a su vida, ¿cierto? Porque finalmente radioterapia es como para salvaguardar la vida por algún tratamiento, digamos, necesario. Entonces ahí tocaría evaluar como el riesgo vital versus el riesgo del embarazo. Y la decisión yo creo que sí va, pues ahí el médico puede dar recomendaciones, pero la decisión la debe tomar como tal la persona. En mi experiencia, bueno, en la pregunta de Ladies, por favor compartir, en su experiencia han tenido varios incidentes radiológicos. La verdad no, digamos que en las dos instituciones en las que estoy se tiene una buena seguridad radiológica, digamos que lo máximo son dosimetrías un poquito altas, pero realmente no, normalmente son dosimetrías muy en los rangos normales y adecuados, pues no, nunca me ha pasado que sobrepasen como ese nivel de investigación. Se suben un poquito, pero ya uno hablando con los tecnólogos o con los auxiliares de enfermería, le dicen a uno, no, es que tuve más turnos o algo así, entonces es normal que suba un poquito, pero nada más de ahí. Bueno, ¿y quién tiene la mano levantada? Bueno, por aquí veo a Rosani con la mano levantada. Rosani, te escucho. Bueno, entonces yo creo que podemos dar por terminada la charla. No veo más preguntas en el chat. Les agradezco mucho a todos por sus preguntas, por su atención. Maribel, de parte de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, te damos las gracias por el seminario que nos has compartido el día de hoy. Ha sido un seminario muy fructificante, muy interactivo, y esperamos que en próximas ocasiones puedas colaborar de nuevo con la asociación. Claro que sí, con todo el gusto, Cecilia. Muchas gracias a ti por el espacio. Sí, te agradecemos y invito a los participantes a nuestro siguiente seminario, dado el día 5 de julio. Como presidente de la Asociación Salvadoreña de Protección Radiológica, nosotros realizamos seminarios cada 15 días gratuitos y referentes al tema. Les agradecemos y gracias por su participación y gracias al ingeniero Vallejo por la intervención del día de hoy, ya que ella también pertenece a la Asociación Colombiana de Protección Radiológica. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Con mucho gusto, chao, muchas gracias a todos. Feliz tarde.